Yo sí creo, por ejemplo, que debe haber un cuarto de empresarios de al lado, no, como le quieran llamar, de gente que tiene experiencia, conocimiento para el tema del gusano barrenador, para el tema del tomate, para el tema de los aranceles que hoy tenemos al aluminio, al acero. O sea, realmente hay muchos problemas latentes que necesitamos resolver con Estados Unidos. Yo creo que sí hay que terminar de acordar, ya sea la revisión del Tratado de Libre Comercio o si tiene que juntarse lo de seguridad, que Estados Unidos es lo que más le importa, que pare el tráfico de fentanilo. Muchas de las amenazas tienen que ver con una política fallida y ahí hay que decirlo con todas sus letras. Yo reconozco que este gobierno cambió la política de seguridad, pero que estamos pagando las consecuencias de una política de colusión con la delincuencia organizada de López Obrador. A ver, Tabasco. Una negligencia criminal. La barredora en Tabasco no se puede entender sin la presencia del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, actualmente en el Congreso. ¿Cómo que no se dio cuenta que su secretario de Seguridad Pública era un ampón y era un delincuente? Entonces, esas cosas se tienen que poner en la mesa, aceptar que fracasó durante el sexenio de López Obrador la política de seguridad y tratar de hacer un acuerdo con Estados Unidos sin tener miedo al tema de la soberanía. No hay peor pérdida de soberanía. Pero así como para ingresar al territorio y eso, no, nadie habla de eso. Porque... Colaboración, colaborar significa llegar a acuerdos en materia comercial, migración. A ver, Andrea, sí hay un cambio en la estrategia de seguridad, obvio y evidente, ¿verdad? Para terminar de cerrar varios temas, porque aquí se vienen a hacer las expertas en las mesas y no es del todo correcto. Se dijo que el culpable de la entrada del gusano barrenador es Senacica en nuestro país. Quien precisamente identificó los casos de gusano barrenador en nuestro país fue Senacica, en la frontera sur. Y es gracias a la intervención de la Secretaría de Agricultura y gracias a Senacica que el gusano barrenador no ha llegado a estados como el mío, uno de los principales estados ganaderos. Claro, cerraron las fronteras, pero no han llegado a las zonas libres, a las zonas limpias, a las zonas de ganado tipo A, como son Sonora o Chihuahua, y esto se debe pues a la extraordinaria colaboración entre Senacica, Secretaría de Agricultura y a la enorme responsabilidad de nuestros productores pecuarios, a quienes yo quiero felicitar, particularmente a los chihuahuenses que la están pasando mal porque no somos el principal productor de ganado, pero sí somos el principal exportador de ganado en pie hacia los Estados Unidos, y por eso pues mi respeto, admiración y reconocimiento. Ahora bien, aterrizando en el asunto de la violencia y la inseguridad, hay que decirlo claro. En el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios aumentaron en un 200%. Hay que revisar solamente el historial de este delito, que es uno de los delitos que Fox y más Calderón. clarifica. Fox tenía casi nada, ¿no? No, y con Calderón se multiplicaron en un 200%. Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública. Hay una diferencia, me parece, estructural entre lo que está pasando en Tabasco y lo que pasó en ese momento, porque he visto que la oposición ha querido hacer una trampa. Incluso estaba viendo el video de Xóchitl Gálvez y me parece que es incorrecto a todas luces. ¿Por qué? Con Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, que por cierto ya tiene una condena, no es una acusación, no es una orden de aprehensión, no es una investigación. Con Genaro García Luna hubo bastantes personas que le hicieron saber a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tomás Ángeles de Aguajare, que era director del heroico colegio militar, y el general Javier Herrera Valles, a quien le costó más de 4 años de libertad el haber denunciado a Genaro García Luna. Estuvo en prisión. Después de haberlo denunciado, lo metieron a la cárcel. ¿Qué pasó? Allí siguió, a Genaro García Luna le dieron la medalla al mejor policía, lo reconocieron, lo siguieron impulsando. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? Se hacen unas denuncias del ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Inmediatamente se procede a la investigación y la investigación avanza. Que tope hasta donde tope, querida Azucena. Estas denuncias fueron 2021, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Y la orden de aprehensión se gira hasta el 2025. Pero te voy a decir una cosa. Las órdenes de aprehensión la gira el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo local. O sea, la Fiscalía ya tenía elementos de investigación. Entonces, ¿qué diferente? Uno es complicidad e impunidad y otro es no proteger a los delincuentes. Entonces, como de que, ay, no sabía, sí sabía. Yo quiero saber, ¿tú sabías si tu hermana era secuestradora, Xóchitl? ¿Tú sabías si tu hermana era secuestradora?
¿Quieres hablar de mi hermana? No, Hablamos de pero mi hermana. pues yo siempre no. pregunto, o A sea, ver. porque Bueno, a ver, no, yo es sí lógica, quiero decir algo. elemental, Yo creo que pues. siempre... Nada más déjame Si que tú conteste crees, por alusión si tú personal. crees, Es lógica, a ver, elemental. si tú crees que te sientes porque bien es lo mismo, preguntándome pues, o sea, yo ese siempre me tema, pregunto. ella está sujeta a un proceso, está condenada, Pero pero eso la no te verdad hace a ti son, culpable, a ver, ¿o sí? son unos ineptos, Ya, son pero unos eso te hace a ti corruptos, culpable. acéptenlo. Te El hace gusano culpable a barrenador ti. estaba erradicado en este país. Llegaron ustedes y entró que juzgue la el audiencia, secretario pues. de Seguridad Pública de Que juzgue la Tabasco, audiencia. es un ampón y Aguánteme. ustedes lo protegieron. Que juzgue Lo la protegieron audiencia, que porque juzgue la audiencia. protegen Yo por los eso pregunto, delincuentes. A ver, Laura. Aguántenme ese tono porque ese es el tono que quisiéramos escuchar para defender a la comunidad migrante en los Estados Unidos. Miren, la comunidad migrante en los Estados Unidos produce casi el 8% del PIB de los Estados Unidos de Norteamérica. Casi 800 mil millones de dólares en industrias varias, que es lo que aporta la comunidad y que estaría esperando un tono así de enérgico y duro del gobierno mexicano y todos sus amplios sectores para defenderlos del atraco de Donald Trump. A mí lo que me preocupa y le preocupa a Movimiento Ciudadano son estas mentiras que se vienen a decir por parte del régimen y de la vieja política. Primero, la falsa y la fallida estrategia de seguridad, iniciada por el PRIAN, con la militarización de la seguridad pública y perpetuada desde López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, no va a dar los resultados. Ya dejen ustedes que los Estados Unidos espera. Los Estados Unidos no tienen por qué venir a ponerle ninguna agenda a México de ningún tipo, mucho menos Donald Trump. México le debe a los mexicanos seguridad y paz y no se la estamos dando. Y en todas y cada una de las veces los Estados Unidos viene a ponerle la tarea en la mesa al gobierno de México de las cosas que su fiscalía y que su equipo tendría que estar haciendo desde la presidencia de la República y la presidenta todos los días. A mí lo que me preocupa, y lo digo con toda claridad, es que dejemos la política exterior, la relación con los Estados Unidos, que es tan importante, solo en manos de Donald Trump de un lado y solo en manos de Claudia Sheinbaum del otro lado. Eso no puede suceder, porque si queremos tejer una relación binacional, tenemos que involucrar a todos los sectores, e incluso a la presidenta le conviene, porque si no, entonces sale sola, como le ha pasado todo este tiempo, a responder por sitios y troyanos. Eso es un error de estrategia política, pero también de política exterior. Tenemos que activar a los congresos, tenemos que activar a los sectores empresariales, a los estados. Nuevo León y Jalisco están poniendo el ejemplo como gobiernos naranja de cómo tejer una relación binacional a partir del buleo de Donald Trump. Y el llamado En de Nuevo unidad, León ¿no? estamos teniendo el Nuevo programa, León, en Nuevo León Samuel tenemos García el programa, de hecho, Nuevo León para proteger la economía local, se están dando incentivos fiscales a las empresas y se está tejiendo una relación multilateral con los Estados Unidos en distintos estados de los Estados Unidos y Nuevo León. En Jalisco se están teniendo mesas sectoriales todo el tiempo con las distintas empresas que están trabajando en los Estados Unidos con Jalisco y viceversa en los estados de la República Mexicana y Americana para tener una buena política multilateral. Entonces podemos venir a decir muchísimas cosas, hechos son amores, y aquí es en donde se pone el ejemplo de cómo más allá del discurso, los hechos, la gente está siendo protegida por dos gobiernos que sí se están preocupando por el multilateralismo. Bueno, no lo sé, porque todos se echan porras, ¿verdad? A sí mismos. Pero Pues hablen bien de sus gobiernos. Nosotros sí podemos hablar bien de nuestros gobiernos No, sin pues ninguna todos pena. hablamos Nosotros Sin decir ninguna que el pena. gobernador de Nuevo León es un corrupto. Nada más. Yo eso. no tengo esa opinión y la gente de Nuevo León tampoco. No, Xochitl, bueno, pero pon tu sí, denuncia en Nuevo León, a Pon ver, tu denuncia vimos correspondiente. los terrenos que se adjudicó, vimos los contratos a través del papá, o sea, no, eso no lo podemos negar, Yo creo que ni hay porque que seas de ponerse en las MC, a ver, denuncias correspondientes ni de ser el está caso. en las denuncias, pero hay Pero una es que protección. responden igual que responden Sí. los otros, ¿me explico? O sea, Perdón. No, Es que nosotros- son iguales. Ellos o sea, ni las iguales. denuncias les gustan. Nosotros No, siempre iguales, hemos son dicho, iguales. si hay Presenten la pruebas, denuncia. presenten las Es el PAN denuncias. ¿Por qué no lo es el PAN hacen? Porque normal. pueden decir Son cualquier lo cosa mismo. ante un Y micrófono o ante un a ver, periódico. no tengo esa mismo. Con impresión las del de Jalisco, pruebas por y con- ejemplo. y De con Pablo las- y Lemos. con De las Pablo pruebas en la Lemos no mano. tengo esa impresión, pero esos Del excesos que de Nuevo compra- León del que compra son Cybertrucks para inaceptables. combatir la inseguridad en y lo Jalisco. tendremos que decir desde la oposición, desde dentro del partido, porque eso es lo que ha hecho que en este país la corrupción sea Es que sí es tu el opinión cáncer. personal, Xochitl, No, está bien. hemos Es que visto, es muy selectivo. tú eres Pero de, al final tú es regia, tú claro. eres regia. Tiene todo el derecho de el opinar terreno si que su se gobierno compró es corrupto, y que le ¿no? Y pagaron no tiene su opinión y el que gobierno. le pagaron La con gente un de Nuevo León del terreno, gobierno de Laura, Nuevo León. no, sí tienen esa opinión porque le pagaron con un terreno valiosísimo
que no se En lo un podía lugar haber comprado. súper privilegiado. Exacto. Ajá. O sea, todos estos escándalos de corrupción se tendrían que investigar, pero como hay una alianza Yo lo que he con el visto gobierno, de este caso, y además saben que formo parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadanos, que Samuel siempre ha dado respuesta de todos y cada uno de los señalamientos que se le han hecho. Y está abierto a cualquier tipo de investigación, e incluso cuando han habido sanciones. Es Yo que te digo en el caso, por Pero ejemplo, es de curioso, índole ¿no? Como el electoral, doble las discurso. asume. Por un No, lado, el doble discurso de la claro. presidenta tiene que convocar a la Sí. oposición. Yo les pregunto, ¿cómo se lleva Samuel García con el PRI, con el PAN, con Morena de Nuevo León? Pues yo creo que hay una relación. No, ya bueno, se lo sacó el tienen hasta presupuesto hace un denunciado par de ante la meses. fiscalía, ¿no? Lo tienen hasta denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Y luego Controlada quieren venir a por el hablar PRI, de Andrea. inseguridad los del PAN naranja, cosa que me parece que extrañísima los del PAN naranja, porque mientras está cayendo a pedazos Jalisco en materia de desaparición de parte de particulares, en materia de todos los índices delictivos, está su gobernador comprando vehículos Tesla, Cybertrucks, y en estados en plena meditación, en Taiwán, A ver, burlándose de venga la de los gente. desaparecidos, El pan ¿no? azul y el Aguántenme. pan naranja Xochitl. son la misma Por cosa. A ver, alusiones. Xochitl. en la legislatura pasada Xochitl Gálvez era senadora propietaria y Laura Ballesteros senadora suplente. Iban juntas, por Dios, o sea, son la misma Andrea, cosa, ¿quién es? pero revuelta. Qué mala pues. persona No. eres, porque en lugar de meterte a los temas, sí, porque una eres, mala sí persona. lo eres. Fíjate que te Soy lo una tengo que mala decir persona, dice de frente, Xochitl Gálvez. porque no tenía nada que ver que dijeras si éramos fórmula, no. simplemente, ¿por qué O sea, no podemos porque mencionarlo? somos súper amigas Y me da mucho pero gusto sabes que por ustedes, a diferencia simplemente que tuya. yo estoy revelando que Aguántame, hay. déjame que No, responda. A ver, Aguántame. Xochitl, 30 segundos para ir al corte. Aguántame. Bueno, Adelante. yo quiero poner en la mesa el tema del huachicol fiscal, el delito que creció en el gobierno de López Obrador de manera brutal. Y yo hoy no veo un alto político y un alto funcionario en la cárcel. Veo decomisos de 15 millones de litros de petróleo, que equivale a 100,000 barriles. Tengo las cifras que obtuve de la Secretaría de Hacienda hasta 2022 que eran publicadas, donde se habla de 159 millones de barriles. Nadie le advirtió al presidente A que ver. estaba... Quédate en la conversación.